Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy el primer libro de los Reyes, en el capítulo 14, nos termina de contar acerca de Jeroboam. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam hizo un culto idolátrico, pero no adoraba tanto así ídolos de otras naciones, sino que él trataba de adorar al mismo Dios mediante la idolatría. Interesante, ¿verdad? A su hijo le había puesto Abías, que quiere decir Jehová es mi Padre. Lo que él quería impedir es que la gente fuera a adorar a Jerusalén. Por lo tanto, erigió lugares altos en donde trataba de imitar el culto al Señor. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Silo era el lugar donde antiguamente estaba el arca del Señor junto al santuario, y ahí estaba viviendo el mismo profeta que había dicho a Jeroboam que él sería rey sobre 10 tribus. Ya había envejecido y también sufría de ceguera. Así que su mujer fue disfrazada. Pero el Señor le dijo al profeta Ahías: va a venir la mujer de Jeroboam a consultarte sobre su hijo que está enfermo, y así le vas a responder. Así el profeta le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Me han enviado a tu presencia con una revelación dura. Ve y dile a Jeroboam: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Verso 10. Por tanto voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres de la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Verso 12. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Todo Israel hará lamentación por él, y lo enterrarán, pues de los descendientes de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto de la casa de Jeroboam, solo en él se ha hallado alguna cosa buena delante del Señor de Israel. En el verso 17 nos dice que la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y entró a Tirsa, que Jeroboam había puesto como nueva capital de Israel. Cuando cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron e hicieron lamento por él, pues era el futuro heredero del reino. En el verso 19 encontraremos una fórmula que de aquí en adelante será constante en todos los reyes. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Más adelante, en los 2 libros de Crónicas, podremos encontrar más hechos acerca de cada uno de los reyes. Así el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y en su lugar reinó su hijo Nadab. En el verso 21 nos cuenta también de Roboam, aquel que quedó reinando sobre Judá. Nos dice que era de 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén. Desde Jeroboam en Israel y Roboam en Judá, nos toca hacer un juego de números, porque a partir de la muerte de cada uno de ellos vendría sucesión de reyes, y así de esa manera se puede sacar los años y la genealogía de Israel y de Judá. En el verso 22 nos dice: Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y lo enojaron con los pecados que cometieron, más que todo lo que hicieron sus padres. También ellos edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera. Hubo también sodomitas en Judá, que cometieron todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Las naciones vecinas tenían por costumbre prostituirse y la homosexualidad para adorar a sus dioses. Muchos de los habitantes de Judá se corrompieron de esta manera. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
Tomó los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa real y los saqueó todo. El Señor había dicho a su pueblo: no vuelvan por el camino hacia Egipto. Salomón hizo alianzas, es más, se casó con la hija del faraón y con el tiempo tendría que pasar factura al volver a Egipto. Nunca vuelvas a Egipto, nunca vuelvas tras los pecados que algún día cometiste. Así el rey de Egipto se llevó todos los tesoros. En lugar de ellos, Roboam hizo escudos de bronce y se los dio a los capitanes de la guardia que custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban y después volvían a ponerlos en la sala de la guardia. Después de todo el oro que habían tenido, se habían conformado solamente con bronce. Nos cuenta el verso 30, que todos los días hubo guerra entre Roboam y Jeroboam, a pesar de ser hermanos y que el Señor había prohibido la guerra entre hermanos. Estos vivieron en guerra todo el tiempo. Así Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinaría su hijo Abiam. El libro Profetas y Reyes, en la página 71, nos cuenta que la división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable, en la cual se revelan la longanimidad y la tierna misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede ser misericordia al dividir una nación la cual le había ofrecido a Abraham, su hijo? Pero nos sigue diciendo: desde el crisol de aflicción, a través del cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar para sí como pueblo propio, celoso de buenas obras, iban a reconocerlo finalmente. Estos adoradores de ídolos iban a aprender al fin la lección de que los falsos dioses son impotentes para elevar y salvar a los seres humanos. Únicamente, siendo fiel a Dios vivo, creador y gobernante de todos, es como puede el hombre hallar descanso y paz. El crisol es el lugar de fuego donde se funde, donde se prueba el metal. Es posible que usted y yo, en algún momento, quizá hoy día mismo, estemos siendo sometidos al crisol del Señor. Pero al ser sometidos en este crisol, es la única forma como el Señor puede moldear el metal precioso que hay en nosotros. Hoy pongámonos en las manos del refinador. Que el Señor le bendiga.